Muy buenas, ¿qué tal estás? Permíteme darte la bienvenida a un nuevo tutorial de este canal de pintura digital realista. A ver, de vez en cuando en este canal a mí me gusta pintar una manzana para ver un poquito vuestro nivel, para ver cómo habéis mejorado desde aquel tutorial lejano en el tiempo de una manzana verde. Bueno, pues este es ni más ni menos que una prueba de nivel. Quiero saber qué eres capaz de hacer, hasta qué nivel de realismo eres capaz de llegar. Ya te digo que va a ser muy realista. Es más, te reto a que la hagas todavía más realista que yo. En esta ocasión he utilizado como imagen de referencia una manzana roja muy bonita de un artista que a mí me encanta personalmente, que también es youtuber, que se llama Marcelo Baregui, que hace unas cosas absolutamente increíbles. Pero él pinta en analógico y yo quiero ver si somos capaces de llegar a ese nivel en digital. Así que, ¿qué te parece si te preparas un buen café, una buena música y empezamos a pintar, empezamos a trabajar y a disfrutar esta prueba de nivel que, por cierto, como siempre tienes en la descripción de este vídeo el dibujo a línea y la paleta de colores y además te animo a que compartas este resultado final en el grupo de Facebook o en tus redes sociales y que me etiquetes para saber cuál es tu nivel, para que hable nuestro arte por nosotros y así yo te pueda mirar y decir, pedazo de artista que tengo aquí delante. Así que vamos a empezar. Como siempre, aquí tenemos el dibujo a línea que está en la capa 1 y la capa de fondo, que es un color blanco, y aquí tenemos la paleta de colores. Básicamente, los dos colores de la derecha son el fondo. Los dos colores que están en horizontal, un poquito más a la izquierda, pero a la parte derecha es la parte de las sombras, y todas las demás tonalidades son las tonalidades de nuestra manzana. Así que, ¿qué te parece si empezamos a trabajar? Lo primero que voy a hacer es crear, como siempre, una capa nueva que pongo por debajo de la capa 1, que si quieres la capa 1, mira, le puedes dar así con un toque encima con el dedo y le decimos cambiar nombre y ponemos dibujo para no liarnos. Y en la capa de aquí abajo, pues bueno, lo que voy a empezar haciendo primero es con la herramienta de selección, forma libre, voy a seleccionar todo el contorno de nuestra manzana. Bueno, pues básicamente para tener una buena base desde la que partir. Así que, con paciencia, poco a poco, con buen pulso, vas seleccionando todo el contorno de la manzana. No te preocupes si no te queda perfecto, porque siempre lo podemos achacar a que la manzana tenía un golpe o no era perfecta. De hecho, las manzanas nunca son perfectas, así que no te preocupes si te sales un poquito del dibujo a línea que yo te he facilitado. Voy poco a poco, repasando bien todo el contorno de nuestra manzana. Aquí. Vamos a ir por aquí, poquito a poco. La verdad es que tengo mucha curiosidad si vamos a llegar al nivel de realismo de Marcelo, pero en digital. Así que llego hasta este punto de aquí y cierro la selección. Fantástico, pues una vez que tengo seleccionada toda nuestra manzana, vámonos aquí a nuestra paleta de colores. Y aunque la manzana va a tener ciertamente unas tonalidades tirando a rojizas, vamos a coger esta tonalidad que te estoy dando aquí, esta de aquí en medio, la vamos a poner como tono base, así que arrastro el color sobre toda esta zona de aquí. Una vez que tenemos el color base de nuestra manzana, deseleccionamos, volviendo a pinchar otra vez en la herramienta de selección, y antes de pintar el fondo, antes de pintar las luces, las sombras, los brillos y los detalles de la manzana, necesito pintar el fondo, o por lo menos modificarlo un poquito, porque ahora mismo el fondo es blanco puro, y el blanco puro lo que va a hacer es despistarme y confundirme, y probablemente acabaría pintando una manzana demasiado oscura en cuanto luego cambiara el fondo. Así que lo mejor es que creemos una capa nueva por debajo de la manzana. Nos vamos a nuestra paleta de colores. Fíjate en las tonalidades que hay a la derecha de nuestra paleta de colores. Voy a coger la clarita, esta de aquí abajo, y la voy a arrastrar sobre nuestro fondo. Fíjate que antes la manzana parecía, fíjate, le quito el fondo este gris, la manzana parecía
un poco oscura. Era una especie como de naranja amarillento oscuro. Pero en cuanto le pongo este gris, ya no es tan oscuro, ¿verdad? Y espérate, porque en esta misma capa coge la tonalidad de aquí arriba, que es todavía más oscura, y con un pincel extra suave, bastante tamaño, una opacidad de un 30%, voy a empezar a darle, mira, toque, 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 así una especie como de degradado que venga de arriba hacia abajo. Y después a este degradado métele un desenfoque gaussiano, más que nada para que sea todavía más suavecito. Deselecciono para salir de la herramienta y fíjate, ya no es tan oscura, nuestra manzana. Así que, ¿qué te parece si le pintamos la sombra antes de pintar la manzana? A ver, ¿por qué estoy pintando todas estas cosas antes de pintar la manzana? Porque necesito saber de dónde viene la luz y además necesitaba matar ese blanco tan puro para que no me contamine lumínicamente el resto de la escena. Así que creo una capa nueva. Vamos a irnos aquí, fíjate, esta tonalidad que estoy pinchando aquí, y con un pincel extra suave, con la misma opacidad de antes, un tamaño medio, voy a empezar a dar, mira, toque, 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 toque. Voy así como dando toquecitos con esta tonalidad. ¡Fantástico! Y ahora, con la tonalidad de la izquierda, que es todavía más oscura, le voy a bajar un poco la opacidad a un 15-14%, un poquitín el tamaño. Voy a empezar a dar, mira, toque, 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 por aquí, como muchos toquecitos. Así. Fantástico. Lo que voy a hacer ahora es con la herramienta dedo, como siempre, pincel extra suave, 40% de opacidad. Déjame difuminar un poquito, más que nada, para que sea suave la sombra. Perfecto. ¿Ves cómo esta cosa que antes era plana ahora se ha convertido en algo que tiene volumen, que tiene sombra, que tiene tridimensionalidad? Pues bueno, ahora ya sí que sí creo que ha llegado el momento de empezar a pintar nuestra manzana. Así que selecciono la capa de la manzana, con 2 dedos hacia la derecha bloqueo el canal alfa y vamos a empezar, como siempre, pintando primero pues un poquito de volumen, después haremos un poco de texturas, corregiremos las texturas con más volumen y por último, como siempre, haremos los brillos. Para empezar a pintar todo este volumen, vamos a coger, por ejemplo, voy a empezar con esta tonalidad que es un poquito como marrón tirando a naranja. Y vamos a empezar primero con un pincel extra suave. Hay que conseguir primero el volumen general. Con una opacidad de un 10% es más que suficiente. Y lo que vamos a empezar ahora poco a poco es, pues bueno, vamos a empezar a dar todas estas tonalidades, por ejemplo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, más que nada para que tenga volumen. De momento es un volumen muy plano, muy simple, pero nos va a empezar a ayudar a configurar perfectamente bien la forma de nuestra manzana. De momento así es suficiente. Vamos a coger la siguiente tonalidad, que es esta de aquí, que es todavía un poquito así más rojita. Voy a empezar a darle, por ejemplo, por aquí, un poquito así, de estas típicas tonalidades de manzana. Vamos a ir dándole por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Todo este lateral de aquí. Lo ves, ¿no? Que voy pintando desde fuera. Desde fuera, pero metiéndome un poquito hacia adentro. Fantástico. Vamos a coger la siguiente tonalidad, que es así como un color marrón un poquito oscuro, que voy a empezar a darle un poco de sombra ya más intensa, más marcada. Por ejemplo, por aquí. Si te das cuenta, estoy jugando con opacidades muy suavecitas. De momento, olvídate de la parte interior de aquí, que ya le haremos un buen agujero en esta parte de aquí, pero eso lo haremos después. Voy a darle un par de toques por aquí para que sea suavecito. Perfecto. Y ahora cogemos la siguiente tonalidad, que es este color de aquí, que es un marrón bastante más oscuro. Voy a empezar a darle, mira, toque, 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 toque por toda esta zona de aquí. Bastante oscura, por ejemplo, así. Fantástico. Ya empieza a tener
algo de volumen. No mucho, pero algo de volumen. Lo siguiente que voy a hacer es, con este color amarillo más clarito, permíteme darle nada, un par de toques por la zona más iluminada, por ejemplo, por aquí, y un poquito más pequeño. Le voy a dar por aquí un poquito de brillo para que sea coherente el volumen de la manzana. Perfecto. Muy bien, fantástico. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a empezar a añadir algo de textura, más o menos. Así que voy a coger este color de aquí, el rojito este un poquito oscuro, y aquí va a funcionar perfectamente bien un pincel, que es el pincel Salpicadura Jaime a buen tamaño. Fíjate, vamos a empezar a darle toque, 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 un poco por todo, para que tenga un poquito de textura. Fantástico, ¿lo ves, no? Que le voy dando así por todo. Genial. Es más, incluso un rojo que ni siquiera está en la paleta de colores, lo voy a añadir ahora, no te preocupes que tú ya lo tendrás, perdóname que se me ha ido. Este de aquí te lo voy a poner por aquí para que tú también lo tengas. Pues con este color así más rojo, lo mismo. Empiezo a darle bien grande el pincel extra suave, poquita opacidad. Vamos dándole todos estos toques a nuestra manzana para que tenga textura. Fantástico, por ejemplo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ves dándole bien de toques, ¿eh? Tranquilamente. Por ejemplo, así. Fantástico. Fíjate cómo ya empieza a tener bastante textura de manzana. Y por último voy a coger este colorcito, el oscuro, y bien grande el pincel. Déjame darle algún toque, por ejemplo, por esta parte de aquí. La verdad es que este pincel es maravilloso porque te genera ya una textura muy rica, muy, 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 muy interesante. Fantástico, pues bastante, bastante, bastante bien. Vale, yo lo que haría ahora mismo es, en una capa nueva, con la herramienta de selección forma libre, pues voy a empezar, fíjate, a coger este arco de aquí, este volumen que tiene por aquí, y luego, por ejemplo, le hago, yo qué sé, una curvita en esta zona de aquí. Y selecciono toda esta parte de aquí arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es, con este mismo color oscuro y este mismo pincel de Salpicadura Jaime, subiéndole la opacidad a un 50%, un tamaño medio, empiezo a darle sin miedo, dándole toques, 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 bien de toques por todas estas zonas de aquí. ¿Lo ves? Es toque, 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 toque. Bastantes toques. Y ahora le bajo la opacidad a un 20%. Y sigo dándole toque, 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 toque. Más que nada para que me haga una especie de degradado suave, pero con manchas, con un poco de textura. Perfecto. Por ejemplo, así de momento es suficiente. Deselecciono, no va quedando mal, pero necesito crear una capa nueva por debajo de la capa anterior. Y vamos a coger tonalidades así, un poquito oscuras, por ejemplo esta de aquí. Y con este mismo pincel de textura un poquito más pequeño, voy a subirle un poquito la opacidad a un 30%. Voy a empezar, fíjate, a dar toque, 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 toque. No te preocupes que luego todo esto lo iremos difuminando y degradando, pero sí que necesito que tenga un poco de volumen toda esta parte de aquí. Así que le voy dando todos estos toques. Perfecto. Bastante bien. Aún se nota demasiado recortado, pero no te preocupes que eso lo iremos arreglando luego. Ahora voy a coger el color este oscuro oscuro y sigo dándole toques por toda esta zona de aquí. Bien de toques, para que se note que haya un poco de volumen. Fantástico. Esta parte de aquí de la derecha la vamos a dejar, de momento la vamos a dejar así. Pero yo lo que quiero es que, fíjate, cuando te alejas, ya empiezas a entender un poco el volumen que tiene nuestra manzana. Fantástico, pues en esta ocasión yo combino ya todas las capas en una y ahora antes de seguir metiéndole texturas y todo lo demás, quiero que hagas un truco. Quiero que cojas la herramienta
de pincel extra suave, la herramienta de DOP pincel extra suave, 40% de opacidad, un tamaño así pequeñito. Fíjate que ahora voy a empezar a arrastrar, lo ves, ¿no? Voy arrastrando hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, siguiendo la curvatura de nuestra manzana. No te preocupes que luego le volveremos a dar textura, pero ves arrastrando desde fuera hacia adentro y desde dentro hacia afuera. Lo ves, ¿no? Cómo vamos consiguiendo todas estas texturas, todo este volumen, simplemente arrastrando. Ya te digo, ¿estamos perdiendo textura? Sí, pero estamos ganando muchísimo volumen. Así que voy a empezar a dar, por ejemplo, todas estas curvas de aquí. Lo ves, ¿no? Hay que ir acompañando la curva de la manzana. Y además así también vamos difuminando todo aquello que nos había quedado antes así un poco raro, un poco extraño. Lo vamos difuminando súper bien. Fíjate cómo va cambiando nuestra manzana. Pues bueno, continuamos, por ejemplo, yo sigo arrastrando, haciendo todas estas curvas. No te preocupes, de verdad, que luego le meteremos más textura, pero sí que es necesario simular que sea una manzana un poco tersa, que tenga forma un poquito esférica. No te preocupes por estas partes de aquí, que ya las difuminaremos luego, de verdad. Le voy dando, por ejemplo, una que se haga un poquito por aquí. Luego se la meto por dentro. Lo ves, ¿no? De tal manera que ya no es tan recortada toda esta zona que habíamos hecho antes. Por ejemplo, toda esta zona de aquí, pues le voy dando, le voy dando, le voy dando curvas. Ya te digo, no te preocupes si te metes un poquito por dentro, no pasa nada. Pero le vamos dando, por ejemplo aquí, una zona así más amarilla y difuminando, arrastrando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Tiene que tener forma esférica. Fantástico, qué bonito está quedando. Voy a ir ahora por aquí. Luego aquí le meteré líneas un poco más rojas, pero sí que tiene que tener pues todo este volumen. Así que le vamos dando, le voy dando, arrastrando, arrastrando, haciendo esta curva para que efectivamente dé la sensación de que es una manzana esférica. Entonces le vamos dando, le voy dando, le voy dando. Fíjate cómo solamente con este pequeño truco que te acabo de dar, de arrastrar con el pincel extra suave, cómo vamos consiguiendo todo el volumen, toda la textura. Menuda diferencia de cómo estaba antes. Déjame arrastrar por aquí un poquito así de oscuridad. Perfecto. Esta parte de aquí, pues mira, voy a hacer que salga un poquito por aquí, un poquito por aquí, más que nada para que no esté tan recortada, tan perfecta. Por aquí, por aquí, por aquí. Fantástico. Luego habrá que hacerle la sombra del rabito sobre la manzana, pero bueno, se lo dejo ya más o menos apuntado. Estoy arrastrando, no estoy pintando. Se lo dejo más o menos apuntado porque luego sé que ahí va a haber una sombra. Pues fíjate cómo va cambiando toda nuestra manzana. Cómo ahora ya sí empieza a tener un poco forma de manzana. Pues bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a coger, por ejemplo, esta tonalidad así roja y en esta ocasión voy a coger un pincel plano y con un pincel plano tamaño medio, poquita opacidad, una opacidad de un 10%,
Voy a empezar a darle nada. Incluso más pequeñito. Así. Le doy como algunas pequeñas zonas rojas. No te preocupes que luego las vamos a volver a arrastrar, ¿eh? Pero un poco más grande. Así. Porque yo lo que quiero es que tenga mucha textura. Entonces, por ejemplo, por aquí le doy todas estas manchitas así, que quedan bien, aunque hay que difuminarlas mucho. Por ejemplo, por aquí, por aquí. Fíjate, ¿eh? Cómo le voy dando toda esta textura. Perfecto, incluso por aquí. Un poquito más así como de líneas. Que luego en cuanto te alejas, fíjate, ¿eh? Cómo va ganando todo este realismo. Fantástico, muy bien. Pues déjame coger ahora, por ejemplo, un amarillo así clarito. Y, por ejemplo, le voy dando un poco de textura en algunas partes. Fantástico. Ya te digo, de cerca se ve raro, de lejos empiezan a aparecer ya pues detalles muy, 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 muy bonitos. Déjame bajar la opacidad a un 7%. Y luego, por ejemplo, pues voy dándole todos estos toque, 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 toque. Poquito a poco, ¿lo ves? Porque ahora lo que quiero es ir empezando a ganar detalle, detalle bonito, detalle un poquito más fino. Lo ves, ¿no? Es pincel plano. Pincel plano, poquita opacidad. Y sobre todo, tienes que ir siguiendo la curvatura de la manzana. Entonces, por ejemplo, ahora vamos por aquí. Voy dando todos estos toques. Por ejemplo, así. Fantástica. Luego ganaremos textura otra vez con el pincel salpicadura, pero fantástico. Fíjate, ¿eh? Cómo vamos ganando todos estos pequeños detalles que de cerca, ya te digo yo, que se ve como un poco raro. Se ve la pincelada, pero de lejos ya desaparece todo completamente. Perfecto. Fantástico, ¿lo ves? Estoy aquí incidiendo bien en las curvas que se meten para adentro. Más que nada para que sí que dé la sensación de que aquí hay una rugosidad que se curva hacia la parte interior. Fantástico. Pues ahora, por ejemplo, voy a coger con este amarillo así. Le voy dando un poco como haciendo un anillo alrededor de lo que luego va a ser el rabo, el rabito de la manzana. Perfecto. Lo ves, ¿no? Cómo va ganando todo este realismo. Lo de siempre, de cerca se ve, bueno, no es que se vea mal, es que de cerca se ve la pincelada y de lejos empieza a quedar ya cada vez más y más y más y más realista. Pues bueno, ¿qué te parece si recuperamos un poquito de textura? Así que volvemos al pincel salpicadura Jaime, un poco más grande, opacidad de un 40%, un poquito más grande, toque, 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 le doy nada. Con cuidado, ¿eh? No le des toques aquí porque entonces no va a quedar bien. Tiene que ser solo
en la parte de la luz, incluso bajándole la opacidad y subiendo el tamaño. Perfecto. Después voy a coger este color así rojo y vuelvo a darle toque, 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 toque para iluminar alguna zona un poquito así roja. Incluso, por ejemplo, aquí en el lateral le vuelvo a dar así bien rojo, bien rojo, bien rojo, o incluso un poquito de luz indirecta por esta parte de aquí. No te preocupes que luego haremos reflejos y luces indirectas, pero la verdad es que vamos consiguiendo una textura muy buena, muy buena, muy buena. De hecho, déjame coger un pincel plano. Voy a coger un color directamente desde la manzana, no utilizo paleta de colores. Y déjame darle un poquito más grande, menos de opacidad. Y, por ejemplo, pues le meto así alguna mancha un poquito más grande, por ejemplo así, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Lo ves? Que poco a poco vamos simulando imperfecciones que luego quedan, pues la verdad es que quedan bastante bonitas. Entonces, pues bueno, esto ya es a discreción. Le vas dando todas estas manchitas. Ojo, asegúrate de que las manchas siguen la curvatura de nuestra manzana, porque si no, te va a quedar plana. Fantástico. Bueno, bastante bien, bastante bien. Yo creo que ya va siendo hora de empezar a añadirle reflejos y brillos. No hemos terminado aún con los detalles y las texturas, pero sí que el ojo me va pidiendo ya que le añada, sobre todo, reflejos indirectos y brillos. Vamos a empezar haciendo luces indirectas, así que creo una capa nueva donde le meto una máscara de recorte para no salirme por fuera. Y vamos a coger, mira, de momento un pincel extra suave, y vamos a coger, a ver qué tonalidad. Mira, voy a coger esta tonalidad de aquí, que es una especie como de naranja, un poco grisecito claro. Esta tonalidad de aquí, pincel extra suave, un buen tamaño, una opacidad de un 20%, será más que suficiente, un poquito más grande. Voy a empezar, fíjate, a dar así, fíjate, ¿eh? Toque, 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 aquí como por la parte exterior. Así. Perfecto. No te preocupes que luego le añadimos textura, pero más o menos así. Después, mira, una tonalidad que no tengo sacada, que es como más, incluso más rosita, esta de aquí, que te la voy a poner aquí debajo. Y con esta tonalidad de aquí, le voy dando, lo voy a hacer más pequeño, así. Voy dando, fíjate, que tengo aquí el dibujo a línea ya marcado. Perfecto. Toda esta zona de aquí, que se vea un poquito más clara. Es más, hasta yo le daría, fíjate, justo aquí abajo, toque, toque, toque y toque, para que se note que se refleja la luz de la mesa sobre la manzana. Y en la parte de aquí de la derecha voy a coger este verdecito de aquí y fíjate cómo le voy a ir dando toque, 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 toque. Por aquí también que se funda un poquito. Toda esta parte de aquí, que también tiene luz indirecta, pero es una luz indirecta un poquito más verdosa. Por ejemplo, así es más que suficiente. Y ahora lo que voy a hacer es, con la herramienta dedo, pincel extra suave, 40% de opacidad, fíjate, empieza a dar así como toques cruzados, toques cruzados, toques cruzados, más que nada para que la manzana tenga textura. Entonces le voy dando, le voy dando, le voy dando todos estos toques cruzaditos por aquí. Pincel extra suave, ¿eh? Para que ya no sea tan irreal este brillo, sino que sea coherente pues con el brillo, con la textura, perdón, de nuestra manzana. Lo ves, ¿no? Que le voy dando. Es muy rápido, son toques de cruzar, toque, 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 toque. Tiene que tener un brillo, pero no podemos perder la textura.
Fantástico. Perfecto. Y por aquí también. Le voy cruzando así, toque, 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 toque. ¿Lo ves, no? Es una especie como de X, cruzando todas las zonas. Y lo que sí que voy a hacer es, con la goma de borrar, un pincel salpicadura Jaime, un buen tamaño, opacidad, vamos a probar un 40%, a ver. Sí, fíjate, dale toque, 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 toque. Más que nada, para que la zona de brillos siga teniendo textura. Porque si no, todos estos brillos que acabamos de dar quedan raros, extraños. Y ahora lo que voy a hacer en toda esta capa de brillos, bloqueo el canal alfa para no salirme por fuera y sobre todo respetar todos estos huequecitos que he hecho. Voy a coger este amarillo, que es el tono base, y con un pincel extra suave, tamaño medio, muy, 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 muy poquita opacidad, un 5% de opacidad, como mucho, más pequeñito. Déjame darle un poco de tono amarillento por aquí, por el borde. Pero así, muy, muy suavecito. Como tengo bloqueado el canal alfa, fíjate cómo me respeta toda la textura que habíamos hecho antes. Entonces le anito un poquitín así. Más que nada, que no sea un color tan plano. Fantástico, ya empieza a tener un poquito de volumen. De hecho, voy a coger un color casi blanco puro y con el pincel extra suave, déjame darle por aquí, por el borde, un poco más de claridad. Incluso por aquí, un poquito más de brillo. Perfecto. Fíjate cómo la manzana empieza ya a tener bastante volumen. Eso sí, necesitaría con la goma de borrar un pincel extra suave, tamaño medio, no mucha opacidad, una opacidad de un 30%. Deja de quitar un momento el dibujo a línea y tengo que borrar un poco más pequeño, un poco aquí el borde. Suficiente. Así, para que tenga una luz indirecta bien bonita. Fíjate cómo cambia la manzana de esto a esto, de esto a esto. Ahora ya empieza a tener muchísimo, muchísimo, muchísimo más volumen del que tenía antes. De hecho, voy a coger este color así clarito y, por ejemplo, con un pincel extra suave, capa nueva, máscara de recorte, déjame darle un poquito de brillo por aquí, por ejemplo. Nada, un poquitín, simplemente que tenga como una textura un poco más brillante. Y con el color este casi blanco puro, un pincel salpicadura Jaime, más pequeño, una opacidad de un 20%, le doy un poco de brillo, por ejemplo, por aquí. Así. Para que tenga textura, para que tenga esa sensación un poco ferosa que tienen las manzanas. Hago visible el dibujo a línea, le subo la opacidad a un 30% y permíteme darle toque, 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 toque por todas estas zonas de aquí para que tenga un buen brillo, por lo menos un poquito más intenso. Le doy por aquí toda esta zona. Así a base de toque, 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 toque. Con el pincel salpicadura Jaime, ¿eh? Le voy dando muchos toquecitos. No le pongas mucha opacidad porque es mejor hacerlo suave. Perfecto. Y aquí lo mismo, lo hago más pequeño. Te voy a subir un poquito la opacidad a así. Por ejemplo, empiezo a dar un poquito más pequeño incluso, así. Algún brillo más marcado en esta parte de aquí. Porque le va a dar un punto precioso, 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 precioso. Lo ves, ¿no? Con toque, 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 toque. Fíjate cómo va cambiando, nuestra manzana.
Lo voy a hacer todavía más pequeñito y le doy aquí un brillo bien marcado. Fantástico, déjame quitar el dibujo a línea. Toda esta capa de aquí de brillos que le acabo de dar ahora mismo, la voy a duplicar y en la capa de abajo, permíteme darle un desenfoque gaussiano. Fantástico, para que tenga una luz un poquito más difusa. Y en la capa que acabamos de crear ahora mismo, en esta de aquí, la del desenfoque gaussiano, con la goma de borrar, déjame borrar un poco. No el brillo intenso, sino este brillo secundario de alrededor. Fantástico, lo voy a hacer visible o invisible, ¿lo ves? Perfecto. Combino capas y ahora con la goma de borrar, pincel salpicadura Jaime, un poquito así grande, ves borrando, 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 con toque, 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 y a veces mantén y suelta. Es que si mantienes y sueltas, te hace una textura más marcada. Y si le das toque, 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 te hace otra textura diferente. Es que hay que aprender un poquito cómo funciona todo el tema de los pinceles. Por ejemplo, yo creo que podría quedar muy bonito, muy interesante, con un color así amarillo claro, menos opacidad. Lo voy a dar aquí como un toquecito así. Por ejemplo, así. Y con un color casi, 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 casi blanco puro. Mantengo y suelto, simplemente para que tenga como un brillo un poco más marcado en esta zona de aquí. Y con este mismo pincel bastante grande, le doy, nada, 4 toquecitos por esta parte de aquí, más que nada para que tenga textura. Incluso más grande, le doy un poquito de textura por aquí. Fíjate, voy a quitar el dibujo a línea. ¿Qué diferencia entre esto y esto? Esto y esto. Vamos consiguiendo cada vez más y más y más y más realismo. Que dé la sensación de que aquí hay algo que se refleja, que está fuera de la mesa. Fantástico, bastante bien. Empezamos a tener ya una textura interesante, muy bonita, pero aún habría que retocar alguna pequeña parte. Por lo tanto, déjame combinar todas las capas, creo capa nueva, una máscara de recorte, voy a coger este rosita así clarito. No, de hecho, este que es casi, 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 casi blanco, casi blanco. Y con un pincel plano, voy a empezar, voy a dejar visible dibujo a línea aquí. Voy a empezar con poquito tamaño, poquita opacidad. Déjame darle así por todo este bordecito de aquí. Un poquito de brillo. Pero estoy jugando con muy poquita opacidad, porque no quiero perder la textura. Entonces fíjate cómo le voy dando, cómo le voy dando, cómo le voy dando, cómo voy recuperando todo este volumen que antes se había perdido un poco. Por ejemplo, hasta aquí. Un poquito más grande el pincel. Difumino ligeramente. Pero siempre con pincel plano, para recuperar la textura. Por ejemplo, así. Fantástico. Para que este borde sea brillante, sea bonito. Y es más, con este mismo pincel, esta misma opacidad y este mismo color, le voy a dar en alguna zona, así, como unos pequeños toquecitos un poco más blancos. Fantástico. Fíjate, déjame quitar el dibujo a línea. Fíjate qué diferencia entre esto y esto. Esto y esto. Son pequeñas cositas que van sumando y sumando y sumando y sumando. Entonces, por ejemplo, incluso más pequeño el pincelito. Déjame darle así.
algunas pequeñas líneas, por ejemplo por aquí. Fantástico, fíjate. Fíjate qué sensación más bonita empieza a tener nuestra manzana. Y es más, un poquito más grande. Así. Déjame dar toque, 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 cruzando así toques, ¿eh? Toque, 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 toque. Más que nada para enfatizar todavía más este brillo secundario de aquí abajo, pero con textura. Por ejemplo, así. Que tú te alejas y fíjate cómo empieza a dar ya esa sensación que es un poquito cerosa la manzana. Fantástico, fíjate. ¿Cómo cambia? Combinamos capas, hago visible dibujo a línea, creo una capa nueva, le meto una máscara de recorte y, por ejemplo, pues voy a empezar a coger un color así, como este verdecito de abajo, pero un poquitín más gris. Y voy a empezar con este pincel plano, de poquito tamaño. Fíjate, voy a empezar a darle aquí, con toque, 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 toque. Un poquito más grande. Así. Que tiene ahí un pequeño bulto, un pequeño golpe. Y aquí lo mismo. Toque, 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 toque con esta luz indirecta, con estos brillos indirectos. Perfecto. Y después, con un color así, yo qué sé, uno de los oscuros, este de aquí, o incluso lo oscurezco un poco más. Con muy poquita opacidad, ¿eh? Estoy, por ejemplo, aquí. Le voy dando por aquí. Alguna pasada a base de toques. Perfecto, para que dé la sensación de que ahí tienen, fíjate, como dos golpes. Después vamos a coger este rosita clarito y más pequeño, un poquito más de opacidad, un 8% de opacidad. Vamos a darle, por ejemplo, un brillo por aquí. Un brillo un poquito más marcado. Que puede ser como si fuera otro golpe. Y con este color más clarito, yo le daría así como unos toques con pincel plano. Siguiendo, siempre siguiendo la curva, ¿eh? Así. Pero tiene que ser, todo lo que pintes tiene que ser sutil, no puede ser marcando mucho, tiene que ser algo muy suavecito. Perfecto, pues la verdad es que va quedando bastante, bastante, bastante bien. Yo, déjame combinar capas, creo una capa nueva, voy a coger un color así marrón oscuro, incluso más oscuro, y con un pincel plano de muy poquita opacidad, un tamaño, o sea, perdón, con una opacidad de un 30%, muy poquito tamaño, voy a empezar a hacer, fíjate, un poquito menos de opacidad, así. Quiero que empieces a dar como estas pequeñas marquitas. Si puedes tener una manzana en la mano, te recomiendo que lo tengas para que entiendas muy bien que esto es una parte como interior, que es cuando al principio, cuando la manzana se empieza a formar, esta parte de aquí es como un núcleo un poquito más duro. Siguiendo bien todas estas curvitas de aquí, lo ves, ¿no? Que le vamos dando, 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 toques, toques, toques. Te voy a marcar, por ejemplo, por aquí alguno más. Ojo que aún no hemos pintado el rabo, ¿eh? Pero cuantos más detalles pequeños le des, más realista te va a quedar
la manzana. Así que vamos pintando, vamos trabajando. Estamos ya con los detalles finos, con los detalles pequeñitos, que en realidad son los que le van a dar todo el realismo. De hecho, voy a coger un pincel salpicadura Jaime con este color así oscuro. Déjame, mantengo, suelto, 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 mantengo, suelto. Para que gane, déjame quitar el dibujo a línea, para que gane toda la textura. Mira, pasamos de esto a esto, de esto a esto. La verdad es que cada vez va quedando más realista, más bonito. Pero lo que le va a dar un punto muy, 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 muy bueno a tu manzana, déjame crear una capa nueva. Por supuesto, esta capa de aquí abajo, máscara de recorte, la capa nueva, máscara de recorte. Lo que le va a dar un punto muy bueno es, por ejemplo, con este color negro puro que tienes, voy a coger un pincel plano. Déjame hacer visible dibujo a línea. Por ejemplo, aquí que tengo marcado 1, pero va a haber más, ¿eh? Pues voy a empezar, por ejemplo, mira. Yo le voy dando así, como toque, 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 un poquito así negro. Le voy a hacer más grande el pincel, le bajo la opacidad a un 5 o 6%. Y mira, ya verás. Con toque, 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 toque. Pincel plano, ¿eh? Toque cruzado, toque cruzado, toque cruzado de pincel plano. A base de todos estos toquecitos. Por ejemplo, así. Ya ves que son pinceladas muy, 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 muy sueltas. En cuanto yo quito el dibujo a línea, ahí ya tiene como un toque, como una mancha, como una mácula, una imperfección. Y de hecho, puedes jugar con este mismo pincel, por ejemplo, yo qué sé, a meterle pequeñas, le voy a subir la opacidad, así. Pequeñas manchas ya mucho más controladas que le van a dar muchísimo realismo a nuestra manzana. Perfecto. Por ejemplo, por aquí, por aquí, por aquí alguna. Quedaría muy bien, por ejemplo, en esta parte de aquí de la curva. Ponerle aquí alguna imperfección. Perfecto. Por ejemplo, aquí. Yo le metería alguna pequeña imperfección. Pero recuerda, con suavidad. Aquí la clave está en la sutileza. No hay que marcar, marcar, marcar fuerte, fuerte, fuerte. Tiene que ser sutil. ¿Que te parece que mancha mucho? Bájale la opacidad a un 5 o 4%, no te preocupes. Y vamos dándole. Por ejemplo, ahí, unas manchitas. Por aquí, otras manchitas. Siguiendo las curvas que te he marcado yo antes, píntale unas cuantas manchitas. Por ejemplo, por aquí. Que no te preocupes que en cuanto quitemos el dibujo a línea, se van a ver todos estos detalles. De hecho, mira, se lo voy a quitar ya. ¿Ves? Fíjate cómo va cambiando, cómo vas añadiendo pequeños detalles, pequeñas imperfecciones, que son cosas realmente muy bonitas que van quedando, la verdad es que muy bien. Por ejemplo, voy a subir la opacidad. ¿Ves que le voy dando así? Como pequeños toquecitos. Con manchitas así, fíjate. Cómo va quedando bonito, 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 bonito. Es más, si te atreves, en una capa nueva, con un color así amarillo base como este de aquí,
con un pincel plano un poquito grande, pero muy poquita opacidad, de un 5%, puedes, más pequeñito, así, puedes empezar, fíjate, haz una especie como de pequeñas ramificaciones siguiendo toda esta curvatura de aquí. Porque le va a dar un punto muy, 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 muy bonito. Lo voy a hacer un poquito más grande. Por ejemplo, así. Ya te he dicho que esto es una prueba de nivel, así que cuanto más detalle le metas, créeme que mejor. Menuda diferencia con respecto a la manzana verde aquella que pintamos en las primeras compases de esta aventura de pintura digital hace ya unos cuantos años. Perfecto. Fíjate cómo esta pequeña, entre comillas, tontería pasa de algo plano a algo con un poco más de textura. De hecho, déjame con la herramienta dedo pincel extra suave, 40% de opacidad, difuminar un poquito así. Se tiene que ver, pero no tanto. Fantástico. Mira qué maravilla, qué bonito está quedando nuestra manzana. A ver, ¿qué te parece si yo le pintaría ya el rabito de la manzana? Deja de meterle un pequeño detalle, a ver, un poquito así, oscuro así, con pincel plano de mínimo tamaño. ¿Qué te parece si, por ejemplo, le meto algún pequeño detalle por aquí? Incluso aquí. Por ejemplo, así. Fíjate cómo va cambiando toda nuestra manzana. Qué bonita va quedando. Déjame coger este color así, exacto, este de aquí, por ejemplo. Y yo qué sé, le voy a coger un poquito menos de opacidad. Por ejemplo, así. Es que no quiero que toda la manzana tenga una textura demasiado uniforme. Tiene que haber zonas también de diferente variación tonal. Por ejemplo, así. Para que le dé un punto, pues la verdad es que un punto muy bonito, muy bonito. O incluso le voy dando, poco a poco. Parece que no hago nada, pero créeme que sí que se nota. Voy cruzando pinceladas, de manera muy suave, muy poquita opacidad. Por ejemplo, así. Déjame ahora difuminar con el pincel extra suave. Un poquito. Así. De tal manera que fíjate cómo va ganando riqueza y riqueza y riqueza cromática de detalles que la verdad es que son una preciosidad. Ya te digo que aquí el límite está en las ganas que le quieras poner, en tu paciencia sobre todo, pero el resultado puede ser espectacular. Fíjate, con toque, toque, toquecito, toquecito. Estoy jugando ya con muy poquita opacidad. Por ejemplo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Son cosas sutiles, pero a mí me gusta ir haciendo visible, invisible, visible, invisible, todos estos detalles, para que veas que sí, son cosas sutiles,
pero wow, wow, menuda diferencia. Por ejemplo, así un poquito. Fantástico, me gusta. Déjame difuminar un poquito esta parte de aquí. Va quedando muy bonito, muy bonito. Déjame coger ahora, por ejemplo, un marrón, no, este marrón así oscuro. Y con este pincel plano, chiquitito, de poquita opacidad, déjame darle detallitos. Esto ya es, como siempre digo, todo lo que le quieras ir metiendo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Déjame oscurecerle un poquito esta parte de aquí. La clave, como siempre, está en jugar con muy poquita opacidad, ¿eh? Fantástico. Muy bien. Déjame combinar todas las capas. Hago visible el dibujo a línea. Pincel extra suave. Un segundito. Que le quiero curvar un poco esta sombra de aquí. Pero mucho cuidado con esto, ¿eh? Porque si no perderás toda la textura. Fantástico. La verdad es que va quedando muy, 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 muy bonita nuestra manzana. Y yo creo que ya va siendo hora, déjame hacer visible dibujo a línea, creo que ya va siendo hora de pintarle el rabito a nuestra manzana. Y para ello vamos a crear una capa nueva por encima de la capa de la manzana, por debajo de la capa del dibujo a línea. Voy a coger esta herramienta de selección de forma libre y, como siempre, primero contorneamos todo el contorno de nuestro rabito. Vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esto luego lo fundiré bien, pero de momento que llegue hasta aquí, hasta el borde. Y le voy dando por aquí, por aquí. Perfecto. Una vez que lo tengo seleccionado, vamos a ver qué tonalidad escogemos. Mira, vamos a coger esta tonalidad así rojiza marrón y se la arrastro a nuestro rabito. Deselecciono, como siempre, uy, tengo aquí pintado algo raro. Ahora miraré a ver qué tengo pintado. Tengo pintado algo por algún lado. Déjame coger la herramienta de selección forma libre. Cuando pasa esto, yo selecciono todo lo que está fuera y... Ah, claro, claro, claro. Esto es lo que está pasando. Dios mío, qué paciencia tengo que tener. Me voy a la capa esta. Ahora sí, ahora sí. Ya decía yo que me estaba haciendo aquí. Es que muchas veces lo veo en la capa de... En el dibujito que te están aquí en las capas, yo veo si tengo algo raro seleccionado. Ahora sí. Con dos dedos hacia la derecha bloqueo el canal alfa. Y bueno, vamos a empezar a darle un poquito de textura. Por ejemplo, voy a empezar cogiendo este marrón así oscuro. Voy a coger un pincel salpicadura Jaime. Tamaño medio, bastante opacidad de un 50%, por ejemplo. Y vamos a jugar a darle bien de sombras, bien de textura. A base de toque, 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 toque. Tiene que tener coherencia nuestro rabito de la manzana con las tonalidades de nuestra manzana. Así que le voy dando por aquí, por aquí, por aquí. Luego difuminaré bien, pero doy bien de oscuridad aquí abajo. Fantástico. Luego, por ejemplo, vamos a coger, yo que sé, este color así, de los brillitos que habíamos hecho antes. Vamos a coger un pincel plano de poquito tamaño, muy poquita opacidad, un 5% es más que suficiente, sobre todo para estas primeras manchas. Le voy dando, le voy dando, le voy dando. Luego lo aclararemos más, la zona de brillos, pero vamos dando todas estas pequeñas líneas. Por ejemplo, así. Perfecto, y ahora con un color mucho más clarito, con un poco más de opacidad, sí que puedes empezar
a dar nada, ¿eh? ¿Lo ves que le voy dando toque, 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 toque con pincel plano? Pues por ejemplo por aquí. Le acaro un poquito más toda esta zona. Sigo dándole toque, 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 toque. Más que nada, para que tenga algo de textura. Vamos a coger un color así clarito, por ejemplo este de aquí. Y se lo pinto a esta parte de aquí del tallo. Perfecto, para que tenga como una pequeña imperfección. Y luego, pues bueno, pues le vas dando pequeños brillos, pequeñas imperfecciones, detalles que ni siquiera están dibujados, pero que no hace falta dibujar. Por ejemplo así, y ahora cojo un color casi negro puro y empezamos. Empezamos a darle más pequeño el pincel. Por ejemplo por aquí. Le voy a subir un poquito la opacidad, un 15%. Y empiezo a dar, pues por ejemplo, todos estos toques de aquí. Para que tenga un poquito de coherencia, le hago un poquito más grande el pincel, así. Fíjate cómo le voy dando, nada, son pinceladas sueltas, toque, 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 toque. ¿Qué es lo que te digo siempre? Que de cerca se ve raro, pero en cuanto te alejas, empieza a cobrar todo el realismo. Por ejemplo, oscurezco toda esta zona de aquí. Le meto aquí debajo también alguna zona un poquito más oscura. Por aquí un poquito también, aunque lo difuminaré, pero fantástico. Déjame quitar el dibujo a línea porque ya me está molestando mucho y ya empezamos a tener una especie de pequeño rabito, así que vamos a coger tonalidades como claritas, por ejemplo esta de aquí, y con un pincel plano muy chiquitito, con bastante opacidad, ya empiezas a darle un poco de pequeños detalles un poquito más controlados. Por ejemplo aquí. Aquí. Para que se note que esto es como madera que clac, que se ha cortado, que queda muy bonita. Con el pincel plano vas dando algún brillo. Fantástico, qué bonito va quedando. Eso sí, lo que vamos a necesitar sí o sí es coger alguna tonalidad un poco verde clarita. Por ejemplo, esta de aquí incluso la voy a hacer un poquito más clara, este verde. Le bajo la opacidad a un 10%, incluso menos, un 7%, y permíteme darle alguna pequeña tonalidad verde. En alguna zona, no por todo. Por ejemplo, así. Que por aquí abajo sea un poquito verde. Fantástico. Es más, es más. En nuestra manzana voy a crear una capa nueva aquí debajo. Voy a coger un pincel extra suave y con este verde, un poco más pequeño, así. Déjame darle primero alguna tonalidad un poquito más verdecita por aquí y luego un verde más oscuro
más pequeño. Sí. Un verde más oscuro por aquí. Más que nada que se note que esta parte de aquí es un poco verde. Eso sí, necesito un verde súper oscuro ahora mismo ya, para oscurecer bien toda esta zona. Perfecto. Fantástico. ¿Ves que la manzana es sutil, pero le da un punto muy bonito? Muy, 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 muy bonito. De hecho, déjame. A ver si puedes. Mira, en luz fuerte podría funcionar. Color podría funcionar también, a ver. Color. Lo voy a dejar en color, más que nada para no perder toda la textura que habíamos hecho antes, todas estas cositas de aquí. Pues la verdad es que esto está prácticamente ya terminada nuestra manzana. Déjame volver al rabito, creo una capa nueva donde le meto una máscara de recorte. Voy a coger ahora un marrón muy, 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 muy clarito. Un pincel salpicadura Jaime, así un tamaño medio, y mantengo suelto, toque, 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 incluso le bajo la opacidad. Exacto, mantengo suelto, mantengo suelto, mantengo suelto. Más que nada que tenga textura, que tenga imperfecciones todo el rabito de nuestra manzana. Pues bueno, esto está prácticamente terminado. Yo lo que haría es, déjame combinar las capas, déjame también combinar la capa del verde, duplico la capa del rabito, me voy a la capa de abajo, con 2 dedos hacia la derecha desbloqueo el canal alfa y en la capa de abajo le meto un pequeño desenfoque gaussiano de un 3%. Más que nada, fíjate la diferencia entre esto y esto, esto y esto es para que no se vea tan recortado. Combino las capas del rabito y ahora me voy a la capa de la manzana y hago exactamente lo mismo. Duplico la capa de la manzana, en la capa de abajo, con 2 dedos hacia la derecha, desbloqueo el canal alfa. Voy a hacerlo un poquito más grande y permíteme darle un pequeño desenfoque gaussiano, por ejemplo. Nada, un 3-4%. Es muy sutil, te voy a hacer visible o invisible. Por ejemplo, por aquí para que lo veas. Así, 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 así. Es muy sutil, pero con esto lo que haces es que te evitas que la manzana quede recortada. Así que ahora ya sí que sí, combino todas las capas en una para tener nuestra manzana y esto está ya terminado de manera completamente opcional y si te apetece, esta capa de aquí de la manzana la puedes duplicar y en la capa de arriba, no te asustes, le vamos a darle a añadir y vamos a jugar con una opacidad de un... Yo le voy a poner un 15%, 15-16. Fíjate que pasa de esto a esto, de esto a esto. Es muy sutil. Yo estas cosas siempre las hago así en chiquitito para ver de aquí, aquí, de aquí, aquí. Hasta le bajaría, fíjate, a un 10%. De tal manera que pasamos de esto a esto, de esto a esto, que es un color mucho más intenso, mucho más agradable. En fin, que lo dicho, que este ha sido el resultado final de esta super manzana realista / prueba de nivel y yo estoy deseando que subáis vuestras manzanas al grupo de la comunidad a ver si habéis conseguido este nivel de realismo o incluso superarlo. Ya te digo que el límite está en tu paciencia y en las ganas que le quieras poner. En fin, que lo dicho, que ha sido un absoluto placer como siempre estar este ratito con vosotros. Yo me despido ya y estoy de verdad deseando que lo subáis a la comunidad. Un abrazo, 100.000 gracias y chao, 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 chao.